El cáncer cutáneo no melanoma es el tumor más diagnosticado en España, o sea, es el cáncer más frecuente en el ser humano. ¿Por qué hablabas antes de que está en aumento? ¿Por qué razón ese tipo de tumores? Porque la exposición al sol ha habido siempre. Subimos un escalón más en la agresividad del tumor porque sí que tiene capacidad de ser infiltrativo y de tener una diseminación ganglionaria incluso a distancia y comprometer la vida del paciente. Nos cuesta convencer a los pacientes de que realmente eso es un tumor y que hay que operarlos porque lo llevan años sin que les moleste. De poder conseguir curar la enfermedad a dar un tratamiento que sea eminentemente paliativo, con la intención de frenar la enfermedad pero no poder curarla, pues al final es muy importante. Se ha visto que los pacientes que de la infancia recibieron mucho daño solar y muchas quemaduras aumenta considerablemente el riesgo de melanoma y de cáncer cutáneo. La regla del ABCD, que nos intenta guiar un poco sobre los pasos a seguir para identificar lesiones que pueden ser sospechosas de ser un melanoma. No protegerse del sol aumenta el riesgo de cáncer cutáneo tanto en no melanoma como melanoma y eso está claramente demostrado. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palacontey, oncólogo médico aquí en el Hospital General Universitario de Valencia. Y en el día de hoy traemos al podcast el tema de los tumores de la piel. Hablaremos del cáncer o el tumor vasocelular, del tumor epidermoide y del tumor tipo melanoma. Traemos para ello a la doctora Carolina Brandero, que es dermatóloga aquí también en el Hospital General de Valencia y que forma parte del equipo que trata en el día a día los tumores de la piel. Muchas gracias, Carolina, por venir al podcast. Gracias a ti por invitarme. Vamos a empezar, como siempre, hablando de qué es el cáncer de la piel, dónde se origina y, como he empezado a introducir antes, cómo podemos clasificarlo. Vale. El cáncer de piel es el cáncer que surge del crecimiento anómalo y exagerado de las células que conforman principalmente la epidermis, que es la parte más superficial de la piel. Y esto es debido principalmente a daños en el ADN de la célula por la radiación ultravioleta. Y se clasifica principalmente en dos grandes grupos, el cáncer cutáneo no melanoma, que es el más frecuente, en el que incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, y el cáncer cutáneo tipo melanoma, que es menos frecuente, pero pues, tiene una agresividad mayor. Para entender un poco la magnitud de estos tumores de la piel, vamos a hablar de su incidencia, de su frecuencia. ¿Cuánto de frecuentes son en nuestro ámbito en España este tipo de tumores? El cáncer cutáneo no melanoma es el tumor más diagnosticado en España, o sea, es el cáncer más frecuente en el ser humano y se estima, según datos recientes, que en el 2024 se diagnosticaron más de 14.000 nuevos casos y aún así se cree que las estadísticas están infradiagnosticadas porque a veces son tumores que se resuelven en consulta, en cirugías sin ingreso y no se recogen exactamente los datos y los casos de incidencia real. Por otra parte, hablamos de que es el más frecuente de todos, sí, el más común. El vasocelular en concreto, que luego hablaremos. Y en segundo lugar, el cáncer tipo el melanoma también tiene una incidencia creciente y en 2024 se diagnosticaron unos 6.000 casos nuevos. Entendiendo por qué la magnitud de su frecuencia y por qué, como acabas de comentar, parece que está en aumento, vamos a desgranar un poco los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hace que pueda originarse este tipo de tumores? El principal factor de riesgo es la exposición solar crónica, o sea, la exposición a la radiación ultravioleta. Y eso es el factor de riesgo modificable para prevenir este tipo de tumores, ¿vale? Para ello podemos prevenirlos, principalmente pues, podemos conocer el dato de, según la ciudad de España en la que vivimos, la estación en la que nos encontramos, a qué hora del día se presenta el máximo índice de radiación ultravioleta y son horas que deberíamos evitar la exposición solar. Por supuesto, utilizando medidas físicas, como puede ser gorras, camisetas con filtros de radiación ultravioleta, gafas de sol y también, por supuesto, el uso de cremas de fotoprotección, sobre todo de protección 50, y aplicándolas correctamente, la cantidad adecuada y la reaplicación que corresponda, aunque se suele pensar que cada 2 horas hay que reaplicarla, hay que conocer que si la hemos retirado secándonos con la toalla, bañándonos o sudando en exceso, la deberíamos de reaplicar antes. O sea que de los 3 tumores, el principal factor de riesgo es el sol. ¿Hay algún otro o es casi siempre relacionado siempre con el sol?
Principalmente es la radiación ultravioleta y luego en concreto, por ejemplo, en el carcinoma epidermoide podemos conocer otro tipo de factores de riesgo, como por ejemplo la inmunosupresión, pacientes trasplantados, heridas crónicas o úlceras crónicas, heridas antiguas de quemadura, lesiones inflamatorias persistentes a lo largo de los años. Y en el melanoma, como luego comentaremos, hay otros factores de riesgo pues, no modificables y que también son muy importantes. ¿Por qué hablabas antes de que está en aumento? ¿Por qué razón este tipo de tumores? Porque la exposición al sol ha habido siempre. Es una cosa que ha sido durante toda la historia de la humanidad, pero ahora se está viviendo más aún la frecuencia de este tipo de tumor. ¿A qué se debe? Principalmente a dos motivos. El primero es al envejecimiento de la población, lo que supone que a mayores años de vida, mayor exposición solar y mayor oportunidad que se desarrollen este tipo de tumores. ¿Vale? Es por ello que también es muy frecuente en gente mayor, ¿no? Sí, es más frecuente en ancianos. Y en segundo lugar es que ha habido una tendencia al autocuidado de la piel y a la exploración cutánea, y eso ha permitido que muchos pacientes, detectando cambios en lesiones previas, consulten al médico de familia y así poder detectar un mayor número de casos. O sea que la concienciación siempre ayuda para diagnosticarlo a tiempo. Sí. Muy importante. Vamos a empezar a clasificarlos. Hay 3 tipos, como os he dicho al principio. Vamos a hablar del más común, el más frecuente, el carcinoma vasocelular. Háblanos de él, ¿de dónde se origina? Vale. El carcinoma vasocelular es el más frecuente, el tumor más frecuente del ser humano, como hemos comentado. Representa el 80% de los casos de tumores de piel y se origina de las células basales de la epidermis, de la capa más superficial de la piel. Característicamente tiene un crecimiento muy lento, o sea, suelen ser lesiones que el paciente lleva años notándolas y que no le han producido ninguna molestia, y por tanto al final su agresividad determina de la afectación local, es decir, pues va creciendo y comiéndose o destruyendo el tejido que se encuentra alrededor. ¿Hay tipos diferentes de carcinoma vasocelular o son todos más bien parecidos? Sí, a ver, el paciente normalmente refiere que tiene una herida que no le cura, ¿vale? Y nosotros a la exploración a veces podemos identificar que se trata de un carcinoma vasocelular nodular, que es una pápula brillante que a veces se ulcera, a veces únicamente vemos un carcinoma vasocelular superficial, que es una mancha rosada que se descama o que tiene una pequeña erosión, ¿vale? Y a veces tiene una presentación clínica tipo cicatriz, ¿vale? Es una presentación clínica variada. Es importante resaltar, o para mí característico de este tipo de tumor, que es un crecimiento lento. O sea, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de nuestros tumores, en los que el crecimiento igual algunas veces no es tan rápido, pero vamos, que a lo largo de meses puede haber un importante crecimiento o incluso migración a otros lados del cuerpo. ¿No es así en el caso del carcinoma vasocelular? No, la diseminación ganglionar o metastásica es muy rara, vale. Y de hecho a veces nos cuesta convencer a los pacientes de que realmente eso es un tumor y que hay que operarlos porque lo llevan años sin que les moleste. El problema es que sabemos y conocemos que su evolución es al crecimiento y a la destrucción local, y por eso siempre intentamos el tratamiento curativo. O sea, lo que da es más afectación en la zona, incomodidad, disconfort o dolor por las zonas a las que afectan. O limitación funcional, depende de la zona que afecte. Normalmente, cuando existe la sospecha con esta lesión perlada, que es lo que más característicamente se dice, y se consulta al médico de atención primaria, se deriva al dermatólogo y ahí es donde vosotros examináis. ¿Cuáles son normalmente los procedimientos que lleváis a cabo para acabar de diagnosticarlo? A veces con la exploración clínica podemos llegar al diagnóstico de un carcinoma vasocelular. También nos apoyamos mucho en el dermatoscopio, en la dermatoscopia. La dermatoscopio es la herramienta que utilizamos los dermatólogos, que no es únicamente una lupa, sino que nos permite ver estructuras más profundas que son características de los carcinomas vasocelulares y nos asegura el diagnóstico. Y a veces es necesario igualmente realizar una biopsia. Vale. O sea que también a diferencia de los otros tumores que normalmente vemos, la biopsia no siempre es necesaria. A veces con el dermatoscopio se puede incluso diagnosticar. Sí. ¿Con qué tratamiento jugamos normalmente en este tipo de tumores? ¿De qué depende que hagamos una cosa u otra y qué cosas hacemos? Claro. Normalmente, cuando vemos un carcinoma vasocelular, tenemos que pensar qué riesgo tiene ese carcinoma vasocelular. Los de bajo riesgo serán aquellos que podemos dar una solución quirúrgica fácil, sin compromiso funcional ni estético, y que probablemente nunca recidiven. A lo mejor un vasocelular pequeño en el tronco, incluso muchas veces son superficiales, e intentamos tratarlos con una crema, que avisamos al paciente de que esa crema le va a producir una irritación local tipo quemadura y que le va a solucionar el tumor.
Luego están otros tipos de carcinomas vasocelulares que ya sabemos que van a tener, o que son de alto riesgo, que van a tener riesgo primero porque son de gran tamaño, porque se encuentran en localizaciones con un compromiso importante, como por ejemplo los párpados, la nariz, la oreja, o que incluso invaden estructuras profundas y que no vamos a poder quitar con facilidad. La estrategia que ofrecemos al paciente, siempre que se pueda, es la cirugía curativa. Vale. Muchas veces oímos hablar y ofrecemos al paciente la cirugía de Mohs. Eso es una cirugía en la que en el mismo momento de la cirugía, gracias al informe del patólogo, podemos estudiar el 100% de los márgenes de tumor y así ir quitando únicamente las zonas que van quedando afectadas para ahorrar el máximo de tejido. Pero eso no se hace siempre, ¿no? O sea, a veces hay cirugía convencional y a veces se hace cirugía de Mohs. Sí, la cirugía de Mohs se reserva para localizaciones o tumores en los que sabemos que no vamos a necesitar una información del 100% de los márgenes, ¿vale? O que necesitamos ahorrar milímetros de tejido, como por ejemplo cerca del párpado. ¿Que queréis quedaros 100% seguros? Queremos que no quitarlo, pero sin quitar tejido sobrante porque sabemos que va a suponer un compromiso funcional. Fuera de la crema que hemos dicho que algunos pacientes se pone o de la cirugía, ¿hay algún otro tratamiento que se pueda poner? ¿O son los más comunes y no suele ocurrir que haya más tipos de tratamiento? A veces hacemos crioterapia en carcinomas vasocelulares superficiales, ¿vale?, para intentar la curación. A veces se ofrece la radioterapia también, ¿vale?, como tratamiento, intentar un tratamiento curativo o más bien paliativo. Y por último lugar, en los últimos años se han desarrollado un tratamiento sistémico que se conoce como inhibidores de la vía del erizo, que es una vía que está mutada en el carcinoma vasocelular y que es una opción de tratamiento sistémico para estos tumores que se consideran localmente avanzados, inoperables o en los raros casos que sean metastásicos. O sea, lo más normal es que se operen. Lo más normal es ofrecer la cirugía y que sea curativa. Vale. En otros casos se reservan ya el otro tipo de tratamientos. Sí. Muy bien. Pues pasando al segundo tipo de tumor no melanoma, que es el cáncer epidermoide, quiero que nos hables un poco de él, que nos cuentes primero su frecuencia y luego también de dónde se origina. ¿Qué diferencias tiene con el anterior, con el vasocelular? Vale, el carcinoma de epidermoide es el segundo tipo más frecuente de cáncer de piel, que representa aproximadamente el 20% de los tumores cutáneos y que ya subimos un escalón más en la agresividad del tumor porque sí que tiene capacidad de ser infiltrativo y de tener una diseminación ganglionaria incluso a distancia y comprometer la vida del paciente. Este tumor se origina principalmente de los queratinocitos, que son las células que conforman la capa más superficial de la piel. Con respecto a los factores de riesgo, que hemos dicho, sabemos obviamente que el tema del sol es algo que es común a todos los tumores de los que vamos a hablar en el día de hoy, pero con respecto al carcinoma vasocelular que hemos hablado al principio, ¿este tipo de tumor tiene otros factores de riesgo? Sí, principalmente, como has comentado, es el daño solar y principalmente son pacientes que presentan muchas queratosis actínicas o un gran campo de cancerización. Los pacientes tienen más riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide. Y luego hay otros factores de riesgo como son la inmunosupresión crónica o pacientes trasplantados o pacientes con úlceras crónicas, heridas de muchos años de evolución, quemaduras o incluso lesiones inflamatorias que pueden acabar desarrollando focos de carcinoma epidermoide. ¿Cuál es normalmente la forma en la que se presentan? O sea, en consultas, cuando alguien acude normalmente, como he dicho antes, derivado desde atención primaria, ¿cómo es normalmente cómo lo ves en consultas la lesión? Pues principalmente, a diferencia del carcinoma vasocelular, es una lesión de crecimiento rápido, ¿vale? El paciente cuenta que en unas pocas semanas o en un mes de una pequeña herida se ha desarrollado un nódulo o un bulto que se ha ulcerado y que tiene un aspecto carnoso o mamelonado, ¿vale? Muchas veces son queratosis actínicas que tienen una evolución distinta a las demás, ¿vale? Que presentan una costra muy gruesa, una base abultada y en ese caso también consultan al médico de familia por ese motivo. En este caso, ¿el diagnóstico también lo consigues hacer en numerosas ocasiones solo con la exploración? Hay una gran sospecha clínica con la exploración y con la dermatoscopia, pero muchas veces nos ayudamos del diagnóstico con biopsia porque a veces nos interesa saber también qué características o qué factores de riesgo presenta en la biopsia ese tumor, como por ejemplo la afectación de nervios, la profundidad a la que llega, y eso nos da información también de cómo se va a comportar. Normalmente en casi todos los tumores solemos hacer pruebas de imagen. En el anterior tumor, en el vasocelular, no lo hemos comentado porque no se suele hacer. En este caso se suelen realizar para ver si hay afectación a distancia o afectación de otras estructuras importantes. Bueno, en el carcinoma vasocelular, que no lo hemos comentado, pero también es importante decir que a veces es un tumor un poco traicionero porque lleva muchos años de evolución y a veces clínicamente por fuera parece que no, pero en profundidad incluso puede llegar, si está cerca del ojo, a afectar a la órbita, por ejemplo. Y eso es importante a veces estudiarlo antes de planificar la cirugía con una resonancia magnética.
No es tan frecuente, obviamente, pero en el carcinoma epidermoide sí. En el carcinoma epidermoide, con el crecimiento rápido y su capacidad de invasión, a veces encontramos tumores que afectan al hueso. Y eso debemos conocerlo, e incluso que ya tienen una afectación ganglionar, y también se estudia con pruebas de imagen, con ecografías o un TAC de cabeza y cuello, por ejemplo. Eso se hace porque al fin y al cabo saber la extensión nos va a caracterizar el tipo de tratamiento que Sí. vamos a dar en cada caso. Mm. Entramos ahora en esa parte. ¿Cómo tratamos normalmente el cáncer epidermoide de la piel? El carcinoma epidermoide también intentaremos hacer un tratamiento curativo con cirugía, ¿vale? Vale. En este caso, la cirugía se le dan más margen que el carcinoma vasocelular, y a veces ofrecemos la cirugía Mosen diferido, que consiste que el paciente se le quita el tumor en quirófano, se va a casa sin reconstruir el defecto, y cuando desde anatomía patológica nos informan de que están los márgenes libres, entonces en ese caso volvemos a reconstruir. Y después de esto, si el tumor presenta características en el estudio de la biopsia de alto riesgo, de que nos van a hacer pensar que va a querer volver a recidivar, como por ejemplo la profundidad, la invasión perineural, el subtipo histológico, presentamos al paciente en comité para valorar una radioterapia adyuvante y así evitar la recidiva. En los casos en los que el carcinoma se considera localmente avanzado o inoperable, o que ya tiene diseminación ganglionar o metastásica, a veces tenemos que recurrir a radioterapia paliativa, o también como se ha determinado recientemente en los últimos años, al tratamiento con inmunoterapia, como sabemos de otros tumores. De hecho, este tipo de tumor, el epidermoide, me recuerda o me suena bastante similar a otros tipos de tumores que tenemos también en consulta, como por ejemplo el cáncer de pulmón o el cáncer de cabeza y cuello, que también tienen esta diferenciación epidermoide, que tienen ese componente más de agresividad, como caracteriza a este con respecto al vasocelular, y que también responde normalmente muy bien a inmunoterapia. Sí, también quería comentar que a veces, como es un tumor que se desarrolla en ancianos, como hemos comentado antes, a veces se tiende a no consultar pensando que la persona es de edad avanzada, pero al contrario hay que consultar cuanto antes, porque sabemos que su evolución va a ser crecer, doler o incluso dar metástasis. O sea, es una evolución mucho más diferente, o sea, muy diferente con respecto a la anterior. Totalmente, sí. Porque, o sea, conseguir diagnosticar un tumor de la piel, como en este caso el epidermoide, en un estadio localizado, cambia muchísimo el pronóstico del paciente. O sea, de poder conseguir curar la enfermedad a dar un tratamiento que sea eminentemente paliativo, con la intención de frenar la enfermedad pero no poder curarla, pues al final es muy importante. Creo que todas las lesiones de la piel, hay mucha concienciación, pero siempre recalcarlo viene bien, hay que consultar en todo caso. Vamos por último al que creo que más gente tiene miedo. Creo que es el más famoso de los tres, aunque es el más infrecuente, pero es porque creo que el más bombo se le ha dado tanto en las noticias como en redes sociales, es el melanoma. Háblanos de él, de cómo se origina, en qué consiste este tipo de tumor. Vale, el melanoma es un tumor menos frecuente, pero es el responsable de la mayoría de muertes por cáncer de piel, y por eso de ahí su relevancia. ¿Vale? Se origina de los melanocitos, que son las células encargadas de fabricar el pigmento de la piel. ¿Vale? Y su principal característica es que tiene una capacidad de diseminación, una agresividad mucho mayor a los anteriores. Es decir, en etapas precoces o con lesiones muy pequeñas, tiene capacidad de metastatizar y comprometer la vida del paciente. Este tumor, al igual que los dos previos, sabemos, como hemos repetido un montón de veces y creo que la gente es consciente, el sol es el principal factor de riesgo. ¿Hay otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Sí, hay factores de riesgo no modificables y que están relacionados con la aparición de melanoma, como por ejemplo es el color de piel o pacientes pelirrojos, tener muchos lunares o que muchos de ellos tengan características atípicas por el tamaño o el color, tener una historia familiar de melanoma o que en la familia haya predisposición a ciertas mutaciones en genes implicados en el desarrollo de melanoma, que también son muy importantes y son factores de riesgo fundamentales para el desarrollo de este tumor. Y respecto a la radiación solar, es curioso y hay que comentar que, a diferencia de los otros tumores que se ha relacionado más con una exposición solar crónica y mantenida durante los años, el melanoma se ha relacionado estrechamente con exposición solar brusca e intermitente. O sea, el típico bronceado de verano está muy relacionado con la aparición de melanoma. Por tanto, uno de los factores de riesgo que más está en relación con la aparición del melanoma es el de tener múltiples lunares. Ese tipo de pacientes normalmente los veis en consultas y los seguís durante mucho tiempo. ¿Cómo se realiza ese seguimiento? Vale. Al final los lunares se traducen en mutaciones en los melanocitos, no en lesiones benignas, pero al final que acumulan unas mutaciones, y por tanto es como comprar papeletas para que aparezcan en ese tipo de lesiones otro tipo de mutaciones y al final se acaba desarrollando un melanoma.
hay que individualizar mucho los casos. Hay pacientes con lunares que son fácilmente autoexplorables en casa y no hace falta que acudan al dermatólogo porque bien, son pocos lunares y de un tamaño muy pequeñito, y a veces hay pacientes o familias enteras con lunares muy atípicos, de gran tamaño, con colores muy diferentes, y que en ese caso los seguimos en el dermatólogo e incluso a veces le seguimos con dermatoscopia digital, que es una máquina que registra en imágenes cómo esos lunares van siguiéndose durante el tiempo. Y como un escáner completo, ¿no? De todo. Sí, cuando detectamos un cambio, los extirpamos para analizarlos. Vale. ¿Cómo es la presentación más típica de un melanoma cuando lo ves en consultas? ¿Cuál es la historia natural de la evolución de esta enfermedad? Vale, el melanoma se presenta como una lesión pigmentada, típicamente, porque los hay no pigmentados, pero son mucho menos frecuentes. Vale. La lesión pigmentada puede aparecer o bien sobre un lunar previo, que tenía el paciente y que ha empezado a cambiar, o bien de nuevo, sobre una piel completamente sana que antes no tenía ningún tipo de lesión. Y además es muy importante comentar que puede aparecer en cualquier parte de la piel. Existen los melanomas de palmas y plantas, que a veces cuestan mucho de reconocer, los melanomas ungueales, que aparecen en el lecho ungueal o en la matriz ungueal y que se ven como un pigmento, una raya de pigmento en la uña, y también los melanomas de mucosas, como los melanomas de mucosa genital o mucosa uveal, por ejemplo. Háblanos un poco porque tenemos además en Valencia una asociación muy importante de pacientes con melanoma uveal. ¿Es la evolución de este melanoma parecido al melanoma, por ejemplo, de la piel como tal? ¿Y los factores de riesgo son iguales? ¿O en qué podemos diferenciar a este tumor de los previos? Bueno, en los últimos años que se ha incidido mucho en las mutaciones asociadas al melanoma, se ha visto que las mutaciones que típicamente se relacionan a radiación ultravioleta no son las que se suelen observar en el melanoma uveal. Se suelen ver otro tipo de mutaciones. Pero también tiene importancia la radiación ultravioleta o pacientes con ojos claros o con nebus oculares. Vale. Vamos a intentar hacer un poquito de salud pública, de prevención, intentar ayudar a la gente que nos escucha, intentar conseguir pillar a tiempo la enfermedad. Creo que es bastante famoso, o por lo menos en el mundo de la salud, pero también creo que en la población, la regla del ABCD, que nos intenta guiar un poco sobre los pasos a seguir para identificar lesiones que pueden ser sospechosas de ser un melanoma. Sí. ¿Qué nos podrías decir sobre esta norma y cómo le enseñarías de la forma más didáctica posible? Esta regla es muy útil para que el paciente se autoexplore y detecte por qué lesiones debería de consultar. Es una regla que está disponible en internet y que es mejor verla incluso en imágenes para poder saber de lo que estamos hablando, pero hace referencia a las siglas de A de asimetría, consultar cuando una lesión es asimétrica, B cuando los bordes son irregulares, C cuando tiene varios colores dentro de la misma lesión, D cuando el diámetro es mayor a 6 milímetros, y la más importante para mí, que es la evolución, que esa lesión antes era de otra manera y ha empezado a crecer, ha empezado a hacerse asimétrica, se ha ulcerado, se ha abultado, empieza a picar. En ese caso deberíamos de consultar con el médico de atención primaria. También es bastante importante el signo del patito feo, que es otra forma de detectar por qué lunar debería de consultar. Eso hace referencia a consultar por el lunar diferente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene lunares muy pequeñitos de color marrón claro y de repente desarrolla una lesión grande de color negro, obviamente pues por esa debe consultar. Vale. Cuando tenemos una sospecha, que normalmente vienen derivados desde atención primaria, pacientes que los han visto en consulta primero y que tenemos sospecha de melanoma, como hemos dicho previamente los dos tumores, ¿cuáles son los procedimientos que normalmente sigues para diagnosticarlo? Porque en esta ocasión, por ser este tipo de tumor, casi siempre hacéis biopsia, ¿no? Sí, aquí la dermatoscopia también es muy útil para llegar a la conclusión de que estamos ante una lesión sospechosa, pero siempre hay que extirpar la lesión para poder diagnosticarla, porque el informe del patólogo es fundamental. Sin el informe del patólogo no podemos llegar al diagnóstico de un melanoma. O sea, lo del microscopio, ¿no? Lo que es, Claro, el informe de la biopsia, los que miran la biopsia en el microscopio. Con ese informe lo que vamos a saber, aparte del diagnóstico, vamos a saber unos datos fundamentales para saber el estadiaje del tumor en ese paciente, como por ejemplo, cuánto profundo es el tumor, cuánto de gordo es hacia adentro, cuánto invade, ¿no? Cuánto invade hacia adentro, si está ulcerado, si tiene signos de crecimiento rápido, si invade algún nervio, todo eso es fundamental. Teniendo en cuenta estos factores, normalmente esto, que es un poco parecido cuando decimos el estadio del tumor, ¿no? Adaptado a la parte del melanoma, esto es lo que guía el tratamiento. ¿En función de qué factores y cómo tratamos al melanoma?
Bueno, siempre cuando quitamos un melanoma ya informamos al paciente de te vamos a volver a operar, porque los melanomas siempre se amplían en un segundo tiempo, la cicatriz se vuelve a ampliar. Y luego depende el informe del patólogo sobre todo de cuánto ha invadido, que es lo que se conoce como índice de Breslow, pero es lo que invade hacia adentro. A partir de un determinado índice de Breslow, ofreceremos el ganglio centinela, ¿Vale? el estudio del ganglio centinela. Que nos suena bastante el cáncer de mama. Exactamente, y aquí también tiene un papel fundamental. Vale. Si el ganglio centinela es negativo, pues seguiremos al paciente con una exploración clínica y depende del estadio, pues con pruebas de imagen para estudiar la afectación ganglionar durante el seguimiento. Vale, aquí sí que entra más en relación a las pruebas de imagen, ¿no? Sí. Vale. Sí. Todos estos tratamientos, normalmente hablamos sobre todo de la cirugía cuando el melanoma está localizado. Cuando al principio se hace la biopsia, se ve que tiene ese índice de Breslow o esa invasión limitada, o que hacemos la prueba de imagen y vemos que no hay ninguna afectación fuera del lugar original, pero esto no es así siempre en el melanoma. Hay veces que el diagnóstico ya se hace con la enfermedad localmente avanzada o incluso metastásica. En tu experiencia en consultas, ¿dirías que es frecuente encontrar a la gente en este estadio o es más frecuente que sea localizado? Lo más frecuente es el melanoma localizado, pero a veces no es infrecuente que durante el seguimiento desarrollen metástasis, incluso melanomas finos. En algunos casos en los que se ha tardado en consultar, el paciente en el diagnóstico inicial ya presenta un estadio avanzado con afectación metastásica. La gente que tarda en consultar es porque no es consciente de todos estos criterios que hemos dicho antes de ABCD, deja la lesión durante mucho tiempo evolucionar, o es porque no se ha dado cuenta, por ejemplo, que no existía. Hay pacientes que por miedo a veces no consultan en cambios en ciertos lunares, pero principalmente cuando hay un retraso en el diagnóstico es porque el melanoma ha tenido una presentación más atípica. En vez de aparecer como una lesión pigmentada, a lo mejor ha aparecido como una lesión rosada que se ha ido abultando progresivamente, o incluso como una úlcera, por ejemplo, en la planta del pie que no cura y que desde el centro de salud le curan pensando en que es una úlcera de etiología vascular y se retrasa el diagnóstico porque, por desgracia, la presentación ha sido completamente atípica a lo esperado, una lesión pigmentada. Esto es una cosa que llevamos igual nosotros en conjunto en el comité, pero los melanomas que están avanzados, mencionar que normalmente los llaman los oncólogos y que es un tratamiento más bien sistémico. Como os he hablado antes, creo que ha sido justo en el vaso celular. Hay tratamientos que se dan a nivel general, sobre todo en el melanoma destaca la inmunoterapia. Hacía unos 20, 30 años el melanoma era una enfermedad muy agresiva, con muy mal pronóstico, cuyos tratamientos eran pocos y malos, porque respondía muy poca gente, pero sí que es verdad que eso ha cambiado y con la llegada de tratamientos, tanto de inmunoterapia como de tratamientos dirigidos, hemos conseguido alargar mucho la supervivencia y conseguir que pacientes que antes tenían un pronóstico muy malo, ahora vivan mucho tiempo. ¿Tú cómo has vivido eso desde la dermatología? La verdad es que, bueno, como comentas, el seguimiento en conjunto ha sido fundamental porque vosotros ofrecéis el tratamiento y ha permitido que los pacientes incluso se curen de melanomas metastásicos y eso ha sido una suerte, pero también creo que tenemos un papel importante en el melanoma diseminado de los dermatólogos, primero porque los pacientes que han tenido melanoma tienen más riesgo de desarrollar otro melanoma, segundo para explorar la cicatriz, para descartar recidivas, incluso para las metástasis cutáneas que a veces tienen una presentación súper poco aparente, con pequeños focos de pigmento y que es fundamental detectarlo. Una revisión, que a nosotros obviamente se nos escapa mucho más. Es conjunto, trabajo conjunto. Lo que siempre hace, la verdad es que el comité me parece que es la herramienta principal en la mayoría. Siempre creo que en cada uno de los tumores destacamos el comité como fundamental, pero es que es algo global. O sea, ahora creo que no hay ningún tumor que no se lleve a comité, que no se valore en conjunto, porque como se ha comentado otras veces, la decisión entre todos es mucho mejor que la decisión de uno solo. Quiero ahora, llegando al final del podcast, incidir en la parte del sol, en la parte del cuidado de la piel y un mensaje más general sobre cómo realizarlo. Creo que es una cosa que tú darás mucho en consultas, a dar las recomendaciones. Hay últimamente en redes sociales muchos bulos, muchos mitos con respecto al bronceador, con respecto a lo dañino que puede ser o no el sol. Y quiero levantar un mensaje claro sobre tu opinión con respecto al daño que puede ocasionar el sol sobre la piel.
Vale, creo que los pacientes, disponen de más información sobre lo dañino que puede ser la exposición solar, pero a veces no se acaba de implementar en la vida diaria. Creo que sí que relacionan que ciertas actividades de ocio como playa o piscina nos exponen mucho al sol, pero a veces nos relacionan que ir por la calle un día soleado, comer en una terraza a mediodía, también nos está exponiendo al sol. Ahora hay mucho bulo sobre el tema de la fotoprotección o sobre si es un disruptor endocrino, por ejemplo, pero realmente no está demostrado como tal. Lo que sí que está demostrado es que no protegerse del sol aumenta el riesgo de cáncer cutáneo, tanto no melanoma como melanoma, y eso está claramente demostrado. En los últimos años también se ha comercializado la fotoprotección oral. Quería comentar que nunca es sustituto de la fotoprotección tópica y que en todo caso también disponemos de barreras físicas como es la ropa o la gorra o las gafas de sol para protegernos. La sombra también. Sí, efectivamente. En la playa además. Sí. También que tengo que genera muchas dudas el tema de la fotoprotección dependiendo de la edad. ¿Es más dañino, por ejemplo, una quemadura o quemarse cuando eres más pequeño, más joven, cuando eres mayor? ¿Varía el riesgo de tener el melanoma o cualquier cáncer de la piel? Sí, se ha visto que en los pacientes que en la infancia recibieron mucho daño solar y muchas quemaduras aumenta considerablemente el riesgo de melanoma y de cáncer cutáneo no melanoma. De hecho, la fotoprotección en niños realmente está recomendada a partir de los 2 años porque no se contempla que antes de los 2 años un niño vaya a requerirla, porque siempre tendrá que priorizar las medidas físicas y en todo caso aprobada a partir de los 6 meses. Vale. O sea que sabemos ya que el daño solar en piel de gente joven es mucho más dañino. Sí, y es fundamental en el desarrollo posterior de estos tumores. Vale. Vamos a mandar ya para acabar el podcast un poco un mensaje a la población, tanto primero a las personas que se interesan del tema, a la gente que quiere saber sobre los cánceres de la piel y cómo evitarlos, como después a pacientes. Primero que todo, ¿qué querrías decir sobre ese tema a la gente en general? Bueno, me gustaría decir que el cáncer de piel no es un problema menor, que de hecho muchas gracias por darnos aquí cabida en tu podcast porque realmente es un problema muy frecuente y que se puede asociar primero puede conllevar cirugías con una limitación funcional o con un impacto estético brutal para el paciente y que le afecte mucho en la calidad de vida, pero es que ya se ha demostrado que puede afectar en la supervivencia del paciente porque puede producir metástasis. Por suerte, tiene un principal factor de riesgo que es fácilmente modificable, que es la clave. Exacto, que es la exposición a la radiación solar. Y por otra parte, la autoexploración nos permite que en muchos casos podamos acceder a la consulta médica con un diagnóstico muy precoz y que eso va a tener un impacto fundamental en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad. ¿Y qué podríamos decirle a los pacientes que están actualmente con la enfermedad igual, no con tan buen pronóstico, con una enfermedad no localizada, sino más bien localmente avanzada, incluso metastásica? ¿Cuál es tu experiencia actual con respecto a su evolución? Bueno, me gustaría decirles que confíen en su dermatólogo porque creo que intentamos siempre ofrecerles, junto con el comité, por supuesto, la mejor solución y que hay bastante esperanza en cuanto a lo que se ha avanzado, sobre todo en los tratamientos sistémicos, tanto en la terapia dirigida del carcinoma vasocelular de los inhibidores de la vía del erizo y sobre todo con la inmunoterapia en carcinoma epidermoide y en melanoma o la terapia dirigida en melanoma. Pues muchas gracias, Carolina, por venir hoy al podcast. Creo que es muy importante, como bien has dicho, dar un espacio al fin y al cabo al tumor más frecuente en la población y que la gente entienda lo importante que es la fotoprotección e intentar evitar la exposición al sol, que es el principal factor de riesgo. Muchas gracias. Hasta luego.